como siempre, contenta de estar con ustedes, su conductora y amiga María Guillermina, y nuestro invitado permanente, Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Guille, gracias. Y espero que ustedes también. Bien, hoy es nuestro programa, el número 17. Y como siempre, en el marco de nuestro tema principal, que es la divina voluntad obrante en la criatura. El pasado programa hablábamos de que para vivir, para entrar en esta vida del divino querer, es necesario dejarnos absorber por la divina voluntad. Y lo ilustrábamos con el ejemplo de las famosas gotitas simbolizando la voluntad humana y el mar simbolizando la voluntad divina. Decíamos que la gotita fuera del mar por sí misma no puede hacer nada lo que hace el mar, pero si te funde, si te deja absorber por el mar, entonces la gotita adquiere, hace suya todas las propiedades del mar, y si la gotita quiere hacer lo que hace el mar, ¿quién la podrá desmentir? Ahora él es el mar y hace lo que hace el mar, porque estando fundido en el mar, entra en la perfecta unidad del mar. Mientras la gota no se funde en el mar, por muy cerca que esté del mar, no solo es la unidad, sino que son dos, la gota y el mar. Y lo que Jesús pide es la unidad. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y con este ejemplo ya muy claro, partimos para mencionar que el propósito, la finalidad para la cual Jesús nos quiso viviendo su culpa, es justamente para repetir su vida en la criatura, es decir, en nosotros. Y aquí van nuestras preguntas. ¿Qué debe hacer la criatura? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, Salvador? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Una buena pregunta, Guille. Hay que tomar en cuenta varias cosas antes de empezar a contestarla. Se trata de una santidad divina, o sea, una santidad creada, generada a través de actos divinos. Creo que con eso es suficiente para entender que a la criatura, o sea, a nosotros, pues realmente nos toca muy poco que hacer, porque somos total y absolutamente, nos es imposible el generar un acto divino y mucho menos una vida divina con una santidad divina, ¿no? Creo que esto es bastante fácil de poderlo captar. Somos la gotita. Somos la gotita, o sea, a la gota no le es posible hacer lo que hace el mar, a menos que el mar la reciba en él y que se fundan. Y entonces, como decías ahorita, es muy sencillo que la gota se apropie de las acciones del mar y del propio ser del mar, fundido en ella, en él, ¿no? Lo mismo es con nosotros. O sea, totalmente igual. El hombre es incapaz, ¿sí?, de un trabajo de esta magnitud. Esto es un trabajo para Dios. Y Él lo quiere llevar a cabo en el interior de cada uno de nosotros. Él quiere llevar a cabo una total transformación del hombre, o sea, de cada persona que se decida. Y así se cumple aquello de que haya tierras nuevas y cielos nuevos, ¿sí? Pero para esto, pues quiere encontrarnos en la completa disposición de la renuncia, ese abandono del que hemos hablado ya durante algunos programas, ¿no? Y así, en ese abandono, en ese desapego, en esa renuncia a todo, Él pueda poner en ese vacío que queda su vida como vida de nosotros, ¿sí? Y entonces se haga realidad aquello del Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Dios en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo, ¿no? Entonces debemos renunciar a todo para poder conformarnos en todo a la divina voluntad y dejar que ella sea la que nos transforme en Jesús.
En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 521, nos dice que todo lo que Cristo vivió, Él hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre y estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Esto es catecismo, ¿sí? Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Tú recordarás, Guille, que en el Evangelio hay frases muy raras que realmente no hemos podido explicarnos. Y una de esas es aquello de que todo aquel que escucha su palabra y la pone en práctica, no solo hará sus obras, sino aún mayores. ¿Sí? Y también San Pablo diciendo que necesitamos completar lo que le falta a la pasión de Jesús. Pero igual que dijo aquello, pudo haber dicho, necesitamos completar lo que le faltó a la vida de Jesús. Necesitamos completar lo que le faltó a los prodigios de Jesús y así de todo lo demás. Porque Él ya lo vivió en Él. Pero si tomamos en cuenta este artículo del Catecismo, que dice que todo lo que Cristo vivió, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Eso quiere decir que todavía le falta vivirlo en nosotros. ¿De acuerdo? Y aunque nos lo deja indiciado un poquito en el discurso de la última cena, con aquello de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, no estaba totalmente claro cuál era la finalidad que Dios había decidido para nosotros. Entonces, ya con esto como preámbulo, que el mismo catecismo nos pone no sé cómo decirlo, yo diría una interrogante, decir, bueno, sí, es Jesús que quiere vivirlo en mí, pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo lograr este fundirme de tal manera que ahora Cristo, Jesús, se vuelva vida mía, ¿no? En los capítulos de Luisa hay uno donde Jesús le explica cuál es el trabajo que la divina voluntad va a hacer en la criatura. Ya hemos dicho que para que la divina voluntad penetre en cada uno de nosotros, lo único que se requiere es quitar la piedrecita de mi voluntad. Y entonces la divina voluntad como mar me va a inundar, lo recuerdas, ¿verdad? Entonces, si es lo único que me pide, fíjate bien en esto, las palabras de Jesús son muy claras y no necesitamos agregarles nada. Dice, lo único que el alma requiere para que mi voluntad la inunde es quitar la piedrecita de su voluntad. Bueno, pues hagámosle caso. Quitemos la piedrecita de nuestra voluntad y la divina voluntad entrará en nosotros a llenarnos completamente. Y una vez ahí empezará su trabajo. Me voy a disgregar otro poco. Cuando hablamos de Luisa Picarreta, cuando hablamos de la divina voluntad, pensamos que la finalidad del vivir en la divina voluntad es eso exactamente, vivir con la voluntad de Dios en nosotros. Y no, esto es el inicio
de esa santidad que Dios quiere. El que la divina voluntad me inunde no es la meta, es el medio, porque de lo que se trata es de convertir a la criatura en otro Jesús. ¿De acuerdo? Y de ahí los errores, las equivocaciones que se han dado, diciendo, predicando, que para entrar en la divina voluntad es necesario ser un dechado en las virtudes, o sea, ser santo en las virtudes, y que si no hay la práctica constante de las virtudes, entonces no se podrá vivir en la divina voluntad. Pero esto es porque lo están tomando como una meta, cuando que estamos diciendo que es el inicio, es el camino, es el requisito para llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, una vez dentro de la criatura, el trabajo de la divina voluntad empieza. Y le dice Jesús a Luisa: hija mía, ¿quieres saber qué recibe el alma viviendo en mi voluntad? Recibe la unión de la voluntad suprema con la suya. Y en esta unión, mi voluntad asume el trabajo de dar la paridad de la suya con la voluntad del alma. Así que mi voluntad es santa, es pura, es luz, y quiere poner a la par al alma en santidad, pureza y luz. Y si el trabajo del alma es el de vivir en mi voluntad, el trabajo de la mía es el dar en modo perfecto mi semejanza a la voluntad del alma. Creo que es muy claro. La divina voluntad quiere penetrar en nosotros para llevar a cabo esa transformación. Una transformación de vida total, una transformación en que nos ponga a la par con ella en todos sus atributos, en santidad, en pureza, ¿sí? Y ese es el modo en cómo vamos a poder ir logrando formar esa igualdad con Jesús, a ese otro Jesús que debe existir en nosotros. O sea, no se trata de yo con mis virtudes hacerlo, sino permitir que la divina voluntad penetre. Y si me va a cambiar mis virtudes en virtudes divinas, ¿para qué quiero mis virtudes? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo de la criatura? Esta santidad es una santidad que se tiene que hacer entre dos. O sea, esa es la clave, ¿sí? Y es la clave para poderla lograr. La voluntad humana aceptando y la voluntad divina dando, ¿sí? Y aquí vamos a leer algunos capítulos y a comentar donde Jesús le expone a Luisa cómo quiere Él la santidad y a qué grado nos quiere poner. En otra ocasión le dice, así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo, entre dos, yo por una parte y ella por la otra, yo a dar mi vida y como fiel compañero a comunicarle mi santidad, y ella como fiel e inseparable compañera a recibirla. Así, ella sería el ojo que ve, y yo el sol que le doy la luz. Ella la boca, y yo la palabra. Ella las manos,
y yo que le suministro el trabajo para obrar. Ella el pie y yo el paso. Ella el corazón y yo el latido. Dice, pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad. Es una forma muy hermosa de decirlo. Somos total y absolutamente necesarios el uno al otro. Dios es la luz, pero esa luz para lucir, esa luz para ser útil, necesita un ojo. ¿De acuerdo? Y un ojo sin luz es inútil totalmente. Entonces, Dios es la luz. Y es ese Dios que es luz, se crea a sí mismo un ojo, pero no lo deja en él, sino lo pone en nosotros, para que ahora nosotros seamos el ojo de él y podamos ver con la luz de él. Dios es el latido. El latido es vida, el latido es movimiento, pero no tiene un corazón donde latir. Por lo tanto, crea su propio corazón, pero lo crea otra vez en la criatura, para que seamos inseparables con él, inseparabilidad de vida, porque el latido sin el corazón, igual que la luz sin el ojo, es un latido inútil. Pero el corazón sin el latido, pues también es un órgano que no tiene ninguna función. Lo mismo la palabra, o sea, el Dios es la palabra, pero la criatura es la boca. Dios es la obra, pero nosotros la mano. Dios es el paso, pero nosotros somos el pie. Si tomamos esto con calma, veremos que hay una total y absoluta dependencia de uno con el otro. Dios así quiso que las cosas fueran. Desde toda la eternidad determinó moverse en el hombre. Desde toda la eternidad quiso asociarse al hombre para que él pusiera el punto de partida, él pusiera el movimiento, el inicio, el estímulo, y el hombre fuera el que respondiera y el que actuara con dicho estímulo. Creo que no hay problema, y esto lo podemos poner igual que con la gotita y el mar. Sí, o sea, sí quedaría más o menos claro, Guille. Sí, cómo no, bastante ilustrativo. ¿No? Sí, como dijéramos, en un cuerpo sin alma, pues es un cadáver, y un alma cuerpo es un fantasma. Así es. Entonces por eso es que Jesús le dice, mira qué unión inseparable hay entre mi fiel y la criatura. Y vuelve a repetir, el corazón es nada, no tiene ningún valor sin el latido. Con el latido se constituye vida de la criatura, pero el latido no puede palpitar sin el corazón. Tal es mi divina voluntad. Si no tiene la nada del corazón de la criatura, no tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina. Esto hay que decirlo con mucha calma. Esta última frase dice, tal es mi divina voluntad. Si no tiene la nada del corazón de la criatura, no tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina.
O sea, es Dios mismo que quiere formar su propia vida, pero ahora fuera de Él. Pero para eso, aunque Él es el elemento básico de todo el movimiento de Dios, de todo el ser de Dios, ahora Él quiere asociar a la criatura en un movimiento palpable, visible, que se pueda medir. Dios es el latido. Ahora quiere tener algo donde podamos ver ese latido, y ese es el corazón, para que empecemos a entender cómo es que Dios siempre está con nosotros. ¿Tienes un corazón, Guillermina? Sí. ¿Y está latiendo? Sí. Ahí está Dios contigo. Ahí está Dios contigo. ¿Tienes pies, Guillermina? Sí. ¿Y puedes caminar? Ah, en el caminar, en el acto del caminar, ahí está Dios contigo. Tienes manos. En el obrar está Dios contigo. Tienes ojos. En el ver, ahí está Dios contigo. Y no en una forma metafórica de decir que Dios nos acompaña. No, Él es el movimiento primario de mi órgano. Él se mueve a través de mi órgano. Y todo lo que yo hago, lo hago a través o gracias al movimiento que Dios ha puesto en mí. Para todos aquellos que a veces se sienten separados de Dios, es una unión tan estrecha que no se ve, tan estrecha que no se siente, pero es unidad de vida. ¿De acuerdo? Sí, y ahí se acerca mucho lo que dice San Pablo, que Dios está tan cerca de nosotros, más cerca del aire que respiramos, y tan cierto como que hay una manejó todavía. Así es. Y luego, Dios ha hecho todo. Dios es el latido y ha formado el corazón. Dios es el paso y ha formado los pies, etc. Pero todo esto lleva a una finalidad, Guillermo. Y esa finalidad es formar su propia vida. Ahí en donde está latiendo, en donde está caminando, en donde está obrando, en donde está viendo. O sea, ¿en dónde? En cada uno de nosotros. Esa es la finalidad de la creación, formar su propia vida en cada uno de nosotros. Pero, ya sabes que siempre hay un pero la criatura recibió como don la libertad. Por lo tanto, la criatura es libre de escoger si lo quiere aceptar como Dios se lo dio o quiere utilizar el movimiento y usarlo para cosas no queridas por Dios. Y entonces dejamos a un lado la finalidad que Dios se había trazado con cada uno de nosotros y empezamos a generar o a crear nuestra propia vida, una vida humana de la que nos sentimos orgullosos. Y que, sin hablar de la vida humana en el mal, sino en el bien, pero que es nuevamente una vida humana santa, pero no a la altura de la santidad que le corresponde. Por eso es que en el programa pasado hablábamos de la piel, ¿recuerdas? Sí. O sea que la piel es el órgano que lleva la circulación a todos los miembros para dejarlos para hacerlos crecer a debida estatura. Bueno, eso es lo que está pasando. Y sigue Jesús
Y dice, además de esto, dice, mi divina voluntad no teniendo corazón lo ha creado en la criatura para tener su corazón donde poder formar su latido. Mi voluntad es respiro sin cuerpo, la criatura es el cuerpo. Ella, o sea, la divina voluntad, es el respiro. El cuerpo sin el respiro está muerto. Así que quien forma el respiro de la criatura es mi divina voluntad. Por eso se puede decir, el cuerpo de ella, o sea, de la divina voluntad, es el de la criatura. Y el respiro de la criatura es el de mi querer divino. Y volvemos a lo mismo. De una manera muy fácil de entender, nos está diciendo cuál es nuestra finalidad. Somos la vida donde la divina voluntad va a formarse ella misma, donde la divina voluntad se va a expresar y va a ser de nosotros otro Jesús. Entonces, como que esto nos debe ir poniendo en alerta y decir, esa es mi verdadera finalidad, esa es mi meta, no lo que hemos trazado nosotros como metas humanas. Y de ahí se entenderá la necesidad imperiosa de abandonarnos totalmente y de desapegarnos de todo. Porque cualquier cosa que pongamos de lo nuestro da al traste con lo que Dios quiere hacer de nosotros. Es como, por eso poníamos el ejemplo aquel de la mudanza de Jesús que llega a nuestra casa. Aquí ya no es Jesús que llega a mi casa con sus muebles, sino es la divina voluntad que llega con sus atributos, con sus dotes divinas, y que lo único que pide es que yo saque mis atributos humanos chiquitos, débiles, insignificantes, para que ella pueda introducir sus atributos divinos y que me los dé como míos, para que entre ella y yo formemos una sola vida, al igual que en Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, esto es así fuera de cualquier contexto que se haya planteado hasta ahora. Pues sí, y nos hace vislumbrar pues de que pues, la gravedad de un pecado, la gravedad de un pecado, La gravedad de un... ¿Perdón? No, digo que es la gravedad de un pecado. Ya no se trata de una falta, como lo hemos considerado siempre. Ya no se trata de una ofensa, sino se trata de un impedir el desarrollo de la vida divina en mí. Entonces... Sí, como el derecho de Dios pues en lo que está manifestándose en mi cuerpo. Que mi cuerpo se manifiesta porque es Dios que está en mí y yo uso este cuerpo para pecar, como Dios Pablo en la carta de los Romanos, ¿no? Pues no librado. O sea, con lo que nos está explicando se hace la luz. Así es. Entonces, el cuerpo de ella, o sea, de la divina voluntad, es el de la criatura. Es el de la criatura. Mi cuerpo, tu cuerpo, Guillermina, es el cuerpo de la divina voluntad. Y nuestro respiro es el del querer divino. Mira qué gran unión hay entre una y la otra. Unión que no puede separarse, porque si cesa el respiro, cesa la vida. Por eso mi divina voluntad es todo para la criatura. Es palabra sin boca, es luz sin ojo,
es oído sin orejas, es obrar sin manos, es paso sin pies. ¿Sí? Entonces, la divina voluntad es todo para la criatura, pero la criatura es todo para la divina voluntad, porque ahora es boca para su palabra, es ojo para su luz, es oreja para su oído, es mano para sus obras, es pie para sus pasos, ¿sí? Y entonces, la divina voluntad se restringe, se encierra en la criatura, mientras permanece inmensa y victoriosa forma en ella su reino, sirviéndose de ella como si fuese su cuerpo donde late, respira, habla, obra y camina. Bueno, para explicarlo un poco mejor, vamos a volver al ejemplo de la gotita y del mar. Hasta ahorita no nos ha costado trabajo, ¿verdad? Entender que una gotita se suelta, se pone en el mar, ¡pum!, se difunde en el mar, ¿verdad? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es al contrario. Aquí es el mar que se funde en la gota. ¿Sí me explico? Cuando es la gota la que se pone en el mar, bueno, no hay ningún prodigio, porque el mar es inmenso y la gotita es muy pequeñita. El mar es inmensamente fuerte, se mueve en todos los continentes, y ahora que sabemos que ya no hay mares ni océanos, sino es uno solo, entendemos la magnitud inmensa del mar. Claro, le cabe la gota, hombre, ni duda cabe, ¿no? Pero ahora que todo ese mar se meta, se restrinja en la gota, y ahora el movimiento de la gota es el movimiento del mar. En el momento que la gota se mueve, pero se mueve con la potencia del mar, con la inmensidad del mar. La gota es la que le da, no sé cómo decirlo, vida al mar. Qué enorme, enorme. Lo anterior, hasta lo anterior, la gota en el mar, es santidad humana. Aunque lo habíamos puesto como santidad divina, pero ahorita hay que aclararlo. Es santidad humana. Todos puestos en Dios. Eso no es ningún prodigio, eso no es nada nuevo, eso es lo natural. Todo está en Dios, ya hemos dicho, hasta el infierno está en Dios. Así que eso no significaba ninguna novedad. Pero esto es el culmen del amor, porque ahora es Dios. Mandé. Digo, el milagro de los milagros. Así es, porque es restringir a todo un Dios en la pequeñez de la criatura, a todo un océano en la pequeñez de la gota, y moverse con la gota, y moverse con la criatura. Ya no hacer uso de su propia independencia, de sus propios medios, sino ahora depender de la criatura. Bueno, entonces, dice, ella, la divina voluntad, se restringe para encerrarse en la criatura, mientras que permanece inmensa, claro, pero victoriosa forma en la criatura su reino, sirviéndose de ella como si fuese su cuerpo, donde late, respira, habla, etc. O sea, donde hace todas sus acciones, ¿no? Dice, por eso el dolor de mi fiat divino es incomprensible, porque las criaturas no se prestan para hacerlo desarrollar todas sus operaciones en ellas y lo obligan al silencio y a la inactividad.
y con paciencia divina e indecible espera a quien debe vivir en su querer para reemprender su hablar y su obrar divino, para formar su reino en medio de las criaturas. ¿Qué dolor tan grande debe sentir Dios? Hasta ahora hemos pensado mucho en el dolor que le infligimos cuando nos portamos mal, cometemos algún pecadillo por ahí, venial o un pecadoye, pecadote, o sea, si es mortal. Pero nunca hemos penetrado hasta el fondo. Es Dios que quiere moverse, que quiere tener una vida y que no puede, porque la criatura se lo está impidiendo. En una forma alegórica. Bueno, tantito, déjame hacer una pausa. Es que todo esto que nos acabas de decir es el pensar en este concepto de el todo que se encierra en la nada, como que de por sí esa idea es bastante difícil, ¿no? De comprender. Con los pasos que hemos venido comentando a lo largo de los programas, bueno, ahí vamos despacito comprendiendo, pero es algo que te deja pasmada. O sea, este programa de hoy lo tenemos que meditar, porque Jesús se lo dice en alguna ocasión, el todo que se encierra en la nada. Ese es un todo que, o sea, nosotras pobres criaturas, no es muy difícil comprender, pero hay que creerle a Dios. Así es, hay que creerle a Dios. Y es lógico, Guille, mira, el que Dios encierre a la criatura en él no es ningún prodigio. ¿No? No sería una obra digna de Dios encerrar a la criatura en él, por favor. No, el verdadero prodigio está en eso, ¿no? En que ahora la criatura sirve de, vamos a decir, de tabernáculo para Dios. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el verdadero prodigio. Entonces, ante esto, claro que lo que estamos diciendo, bueno, se convierte en una novedad y en algo que a veces cuesta un poquito de trabajo poderlo entender, poderlo aceptar, más que entender, aceptar. Le dice Jesús... Sí, perdón. No, dime. No, adelante, Juan. Ah, no, ahora lo dices tú. Bueno, de que pues hasta ahorita se nos ha enseñado una de las prerrogativas del sismo, pues es que justamente somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo. Y se nos hace familiar esta frase, ¿no? O sea, soy templo del Espíritu Santo, soy miembro del cuerpo místico de Cristo, soy sacerdote, profeta y rey, soy hijo de Dios, todas esas prerrogativas del bautismo. Pero caray, ahorita con todo lo que has estado leyendo, no, cobra otra dimensión. O sea, el pensar eso de que soy tren de Dios, del Espíritu Santo, mi cuerpo, con lo que acabas de decir de verdad, yo pienso que nos cambia la dimensión de esa idea, ¿no? Así es. O sea, es totalmente otra ¿cómo decir? Bueno, la palabra que usas, la dimensión. Ya no se trata de lo que siempre hemos pensado, ¿no? Uh-huh. Sino se trata de algo totalmente diferente. Entonces, bueno, pues el chiste es irlo primero conociendo. Porque... Sí, ¿no? Porque esto está para rumiarlo.
Así que es. nos traiga evidencia de esto que nos está diciendo Jesús, porque pues es ciertísimo, de hoy en adelante tomar conciencia y reciba esto que Jesús, Dios, está conmigo. Si hablo, es porque Dios está conmigo, Él es la palabra, yo solo soy la voz, Uh-huh. y es lo demás. O sea, qué importante sería ir tomando conciencia de estas cosas, porque Jesús no nos lo dice, como tú dices, en nueva figura, y Jesús es una cosa real, y le debemos creer, tenemos buena tarea. Bueno, entonces así es, debemos creerle, ¿no? Debemos creerle y debemos hacerlo así, simplemente es lo que Él quiere. Bueno,